yo quisiera orar por esta iglesia en un momento, entonces por favor acompáñenme y oremos por este tiempo. Señor, yo te doy muchas gracias porque hoy estamos aquí por tu gracia, por tu amor, Señor. Hoy estamos porque tú nos convocas, Señor. Sea que sea la primera vez o hayamos venido muchas veces, tú nos traes, Señor. Hoy no es una coincidencia que estemos aquí. Te pido que bendigas tu palabra, Señor, para que el Espíritu Santo sea hablando a los corazones, Señor, al mío primeramente, Señor. Yo te pido que tu gracia, Señor, que ya sobreabunde, Señor, en esta mañana, Señor. Que estemos agradecidos porque el día de hoy, Señor, hemos recibido más de lo que merecemos, Señor. Porque tú has sido bueno, has sido fiel, Señor, y por tu gracia nos sostienes, Señor. Solo a ti, Señor, para ti es el honor, para ti es el aplauso, Señor. Que todos los que estemos aquí menguemos, que tú crezcas, Señor, y que tú seas, Señor, el corazón de nuestros hogares, el corazón de nuestras mentes, Señor. Que podamos desconectarnos en este momento de tanta preocupación, de lo que se viene en próximas semanas, Señor, de tanto que quiere estorbar, Señor, en nuestras mentes, para que nos podamos concentrar en tu palabra, Señor, y no solo que la aprendamos, sino que la disfrutemos y nos gocemos con tu palabra, Señor. Yo doy gracias, Señor, por la vida de Jonathan, Señor, de Sarina, Señor, de los líderes, Señor, y de cada una de las personas que están acá, Señor. Gracias por estar aquí. Cuídalos, Señor, guárdalos, y que esta sea tu obra, Señor. Que cuando recuerden esta reunión, se olviden de las personas, sino que recuerden que en esta reunión convocamos, Señor, por el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos como en esa caminar. ¿En qué libro estamos caminando? En Corintios, ¿cierto? Y que estamos recordando un poquito de los Corintios. ¿Alguien se recuerda de los Corintios? Era la iglesia más perfecta que existía en Asia, la iglesia de Corintios. Eran los mejores, perfectos, no fallaban en nada, ¿cierto? Eran los de Corintios, no, nosotros no, eran allá. No, nosotros no, acá todos somos acá, sí, la super iglesia, eran solamente Corintios, ¿cierto? ¿Qué recuerdan de los Corintios? ¿Qué Pablo les decía a los Corintios? ¿Qué eran una de sus preocupaciones más grandes de Pablo a la iglesia de los Corintios? Eran permisivos con la inmoralidad. Permisivos con la inmoralidad. Wow, estaban en un mundo, recordemos que Corinto era un mundo donde alrededor de la iglesia se le hacía mucho culto al cuerpo, a la belleza, ¿cierto? Y la inmoralidad pues era el plato fuerte de esa ciudad, porque tenían creencias y adoraban a una diosa que podíamos decir lo que era la diosa de la inmoralidad, ¿cierto? Y había un culto por el cuerpo. Eso pasaba en la época de Corinto, aquí no pasa hoy en día, ¿cierto? ¿O será que aquí en Medellín pasa eso también? Sí, no, ¿cierto? No, yo creo que somos muy parecidos, ¿cierto? Eso era allá, no acá, ¿cierto? Pero también había ¿qué más problemas en Corintios? Había mucho problema de ¿qué? Eran muy religiosos. Muy religiosos, ¿cierto? Y cuando hablamos de religiosidad estamos hablando en el sentido de hacer una cosa y decir una cosa y hacer otra diferente, ¿cierto? Decir que amamos al Señor y que entendemos el Evangelio, pero por otro lado, ¿qué estamos haciendo? Señalando, juzgando. Habían hasta peleas dentro de la misma iglesia, que hasta hermanos se mandaban a las cortes y se demandaban entre ellos. Pero eso era en la iglesia de Corinto, ¿cierto? Eso no pasa por acá, ¿cierto, Jonathan? No pasa, ¿cierto? Eso es lo bueno. ¿Qué más les hablaba Pablo? Pablo decía que tenía que hablarles a ellos como ¿qué? Como niños, ¿cierto? Y no como alguien que les podían dar comida sólida, ¿cierto? Entonces era una iglesia ¿qué? ¿Madura o inmadura? Y para que ustedes tengan un ejemplito de qué es ser un cristiano maduro o inmaduro, les voy a poner un ejemplo. Digamos que aquí abrieron este salón, ¿cierto? Y van a hacer el buffet. Jonathan va a pagar el mejor buffet que haya aquí en la ciudad de Medellín, con los manjares más deliciosos que haya en esa mesa. Imagínense lo que más le guste a usted, pero pongamos lo que es muy bueno, ¿no? Por favor, quiten la chonchurria, quiten el bofe, quiten todas, pongamos que comida muy exquisita, muy bien preparada, muy sana, ¿cierto? Y ustedes llegan a esa mesa, y al final de la mesa hay una Coca-Cola y hay unos chitos,
¿cierto? Y ustedes llegan con su hijo pequeño. Cuando ustedes ven la mesa, ustedes van a buscar lo que mejor sabe, lo que mejor hace para su cuerpo, y van y cogen eso. ¿Qué hace el niño pequeño? Él va a los Chitos y a la Coca-Cola, porque eso es lo que le gusta, lo que lo satisface, ¿cierto? Entonces esa es como la diferencia entre un cristiano maduro y inmaduro. El maduro busca lo que lo edifica, busca crecer. El cristiano inmaduro busca saciarse con sus deseos temporales. Entonces a veces vamos en busca del Chito y la Coca-Cola. Puede ser que sea un ratico, pero nos gusta. Y si lo podemos repetir, lo hacemos, ¿cierto? Entonces, a eso estaba hablando Pablo. Era una iglesia muy, muy complicada. Pero a mí lo que me encanta del libro de los Corintios es el saludo de Pablo. Y cómo saluda a esta iglesia. Le dice, ¿saludo a quiénes? A los amados. ¿Sí? Santos, dice otras versiones, a los amados santos. Uno dice, oh, es diferente ser un santo en Cristo, un santo para la iglesia. O sea, era una iglesia santa, pero era una iglesia imperfecta. Y si ustedes quieren relajarse un poquito con esta predicación, ustedes pueden decir, soy un santo, pero soy imperfecto. Qué bueno, somos imperfectos. Somos imperfectos. Y una cosa a la que yo siempre le digo a muchas personas es, duden de los perfectos. Cuando usted encuentre una persona que le diga, hola, bienvenido este domingo, ¿cómo estás? Muy, muy bien, orando desde las 4 de la mañana, eso, y llegamos nosotros, y ya cuando me abrieron la puerta fue que me puse en pie porque venía de rodillas desde el parqueadero, y estoy volando, y mejor dicho, estamos maravillosos. ¿Y tú cómo vienes? Yo no, también bien, no, súper. Nosotros somos imperfectos, porque en el momento que tú te creas perfecto, entonces no vas a estar necesitando de la gracia que a diario necesitamos del Señor. Y recuerdo ese texto tan hermoso de Jesús en el monte que decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. El que es necesitado. Y esos son los problemas que tenía esta iglesia. No se creían necesitados, se creían superiores, se creían muy buenos y que se las sabían todas. Entonces tenían el derecho de decir, tú y tú eres esto, tú no eres esto, tú mereces, tú no mereces. Me cae mejor Pedro, Pedro es mejor predicador, ¿sí? Entonces Jonathan, yo voy cuando me llamen. Si es Jonathan, yo voy ese domingo, ¿sí? Pero si me llaman a Apolos, Apolos es un hombre muy correcto, sabe mucho de la palabra, estudiado de academia, ¿sí? En cambio Pablo, un hombre que hace carpas, trabaja, se mueve para allí y para abajo. Tal vez Pablo no me gusta más, y estábamos dividiendo la iglesia. Y a través de todos los capítulos Pablo les va mostrando algo en lo que la iglesia necesitaba crecer y crecer. Entonces, por ejemplo, le hablaba a los matrimonios, le decían, por favor, no se separen, o a los matrimonios, cuiden su matrimonio, porque los corintios no entendían qué significaba el matrimonio, no entendían la unidad, y querían, entiendan qué significa el matrimonio. El matrimonio significa la representación de Cristo con su iglesia. Entonces, cuando usted se separa, está rompiendo algo que el Señor dice que es uno, que es la unión de Cristo con su iglesia. Pero los corintios no entendían eso, y él tenía que hablarles y repetirles. Y así caminando llegamos al capítulo 9, y es un capítulo muy interesante. Entonces los invito a que abran sus Biblias que tienen sus sillas, o las electrónicas, ¿sí? O su Biblia mental, si la tienen por ahí, pero creo que yo lo recordaría todo el capítulo 9, y vamos al capítulo 1 Corintios, capítulo 9. Vamos a leer todo el 9 y vamos a caminar sobre ese texto. Me dicen cuando ya estamos ahí, ubicados. Entonces ahorita después del texto ponemos la imagen. Entonces, comienzan algunas de sus Biblias, dice los derechos de un apóstol, y comienza el texto, ¿me siguen? ¿Cierto? Comenzamos. No soy libre, no soy apóstol,
¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles, Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida como con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde el punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros?, dice Pablo. Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que ofrece el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué tal el texto? Creo que es un texto que a muchas iglesias no les gustaría que les llegara. Y creo que ese es el caso de la iglesia de Corinto. Es un texto que nos confronta. Nos confronta de muchas maneras. Y me confronta a mí, estando yo aquí al frente. Una de las cosas que me pasó cuando estaba
preparando este texto es pensar un poquito en la igualdad, en la equidad. Y yo quiero que veamos esta imagen que está ahí y que la analicen un poquito. Eso dice, la primera es igualdad, la segunda equidad y la tercera realidad. ¿Cierto? ¿Cómo en la primera? En la primera todos tienen de lo mismo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No es equitativo. ¿Qué pasa con los que están ahí? ¿Qué le pasa al más pequeño? Tiene lo mismo, ¿cierto? Que los demás, entonces le está dando lo que le corresponde para que sea igual a todos, ¿cierto? Igual a todos, pero no ve nada. Entonces realmente eso es igualitario. ¿Sí? En el segundo estamos viendo que eso es equitativo. ¿Qué ven ahí? Todos se están viendo, ¿cierto? Y todos están participando. Pero nos muestra que cuál es la realidad. Ahora, seamos honestos. Ustedes, no me lo digan a mí, no lo digan. Pero piensen ahí, ¿ustedes en cuál grupo se sienten? Ahora, no solo qué se sienten, sino ustedes, ¿cuál creen que es ustedes del grupo? ¿Sí? Entonces dejemos esa mejecita mientras tanto ahí. Y algo que nos habla Pablo cuando vamos a estos textos que parecen tan complicados, porque este es un texto, es un arma de doble filo. Depende de quién le esté predicando, ¿cierto? Porque uno podría predicar hoy, ¿sí? Hoy podríamos predicar, hombre, hoy yo vine acá y acá el predicador va a comenzar, el que está ahí al frente. Bueno, todos hermanos queridos, vayan reuniendo para darle al predicador, porque el predicador es digno de su salario. Y se puede uno abusar del texto y puede uno llevar al texto y decir, hoy vamos a recoger porque los chicos que aquí cantan, ellos son dignos de su salario, y podemos comenzar aquí a esculcarle los bolsillos a todos los que están acá. Yo creo que vayamos más profundo de lo que Pablo está aquí. Si aquí miramos esto y si ustedes pudieran encontrar una palabra para esta foto, ¿cuál sería la palabra? Desigualdad. ¿Qué otra palabra? Abuso. ¿Qué otra palabra? Injusticia. 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 Aquí Pablo le está hablando a los corintios de una palabra muy importante que por su madurez no entendían, y se llama la justicia. Cuando vayan a un texto, no se queden mirando la queja de Pablo o el reclamo de Pablo, únicamente la defensa del Pablo. Pablo, ¿por qué está hablando este tema de por qué unos sí reciben y otros no reciben? ¿Qué es lo más delicioso de ganarse un sueldo? El día que lo entrega. El día que lo reclama, ¿cierto? ¿Y qué es lo otro más delicioso de reclamar el sueldo? Gastárselo, ¿cierto? ¿Y qué es lo más difícil cuando uno tiene el sueldo en el bolsillo? Que quería ir más tiempo. ¿Cómo? ¿El lunes? Eso. Que dure. ¿Cuál es lo más duro? Cuando ya se acabó. ¿Sabe qué es lo más duro? Tener que dárselo a otro, ¿cierto? Tener que saber que muchos de ustedes van a decir, ¿no?, que el Bancolombia que está ahí en la regional, uno de sus ladrillitos tiene su nombre, ¿cierto? Y que uno tiene que pagar sus obligaciones o sus deudas, ¿cierto? Y que otro se las está llevando. Y duele, ¿cierto? ¿Sí? O duele cuando tú tienes tu salario, ¿cierto? Y les quiero contar una anécdota pequeñita, que es algo muy difícil. Yo no sé, ustedes piensen en este momento cuántas veces ustedes han sido tratados injustamente. Ustedes, piensen cuándo ustedes se han sentido tratados injustamente. Y de pronto vienen muchas cosas a su cabeza. Ahora la pregunta más difícil que me sucedió a mí cuando estaba preparando esta aplicación era, pensé en lo que me habían hecho injusto, pero me cuesta pensar cuándo he sido injusto yo.
Ahora piensen cuándo ustedes han sido injustos. Cuándo ustedes han estado acá. Y aquí no estamos hablando de cantidades ni de dinero. Aquí estamos hablando de nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está por allá, por encima de los demás. Y es difícil, ¿no? Uno se mira y uno le dice a la esposa: amor, ¿cierto que yo no he sido injusto? Y la esposa lo mira a uno y: querido, llevamos 20 años casados, te conozco. ¿Sí? ¿Hemos sido injustos? Yo creo que si somos capaces, levantemos la mano los que hemos creído que hemos sido injustos en nuestra vida. ¿Cierto? Y uno diría, yo les digo, qué maravilla entender que somos injustos. Porque los corintios no lo entendían. Por eso yo quiero con ustedes tocar 3 temas de este texto. ¿Sí? Que lo vamos a hacer, voy a tratar de ser lo más ágil posible para este texto. Y si alguno se duerme, por favor, pégale un codazo. O haga como hacemos normalmente. Me dice el predicador: despiértelo usted, que fue el que lo durmió. Sí, entonces yo voy hasta allá y se lo despierto. ¿Sí? Entonces, yo quiero tocar 3 temas de esta justicia de la que se habla aquí, que aunque no viene la palabra justicia, está implícita en lo que Pablo quiere decirlo. Y quiero que veamos 3 palabritas: el pago, el precio y el premio. El pago, el precio y el premio. Muy fácil de recordar. El pago, el precio y el premio, ¿cierto? Y quiero comenzar con algo de lo que nos dice un diccionario común y corriente que ustedes encuentran sobre la palabra justicia, ¿sí? Y que dice: principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Por encima de todo debe primar la justicia y la igualdad. Vuelvo y lo digo: principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando a la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Yo cuando vi eso, y esto es algo de un diccionario normal, yo no sé, eso ya para mí ministraba mi corazón. Juan Carlos Suárez, que se inclina a orar y a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Ahora cada uno cambiémoslo con su nombre. ¿Sí? Entonces voy a poner, pues porque uno tiene siempre que, es que cuando uno aquí quiere explicar algo, señalar a alguien, uno pues aprovecha al pastor. Entonces uno dice: Jonathan Calle, que se inclina a orar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Ahora si hay alguno que se llame Pablo, ¿sí? Y se inclina a orar y a juzgar, y colóquelo con su nombre. Ustedes podrían decir que en nuestros corazones aún esto lo hacemos. Entonces Pablo aquí arranca. Entonces de los versos 1 al 15 Pablo comienza con una frase muy bacana: no soy libre, no soy apóstol. Del 1 al 15 comenzamos: no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor. Aunque otros no me reconozcan por apóstol, para ustedes sí lo soy. Entonces vamos a hablar del pago, ¿sí? Y Pablo comienza primero con una palabra muy famosa en nuestro país: ustedes no saben quién soy yo. ¿Sí? Muchos no saben quién soy yo, pero Pablo sí tenía razones muy importantes para poder decir quién es él y por qué era él. Entonces él dice: aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello del apostolado en el Señor. Un sello, una marca en el apostolado en el Señor. Ustedes no saben quién soy yo, pero yo les voy a decir quién soy yo, ¿sí? Porque nosotros somos muy buenos. Aquí ninguno hemos dicho eso nunca, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Que usted no sabe quién soy yo, ¿sí? Yo creo que más bien lo han dicho muchas veces. Cuando lo mira uno a la esposa y le dice: yo no sé quién eres tú, esposo, ese no eres tú, pero ¿quién soy yo? Entonces esta es mi defensa
contra los que me critican. Entonces, ¿quién es Pablo? Y que darles un poquito de razón de quién es Pablo. Y por ejemplo en Filipenses capítulo 3, yo se lo leo. En Filipenses capítulo 3 Pablo dice: porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos de confianza. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino lo que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios. Ese es Pablo. Ese es Pablo. Él no lo está diciendo por alardear, le está diciendo porque Pablo ha recibido un pago. Él ha recibido un pago por lo que ha hecho. ¿Sí? ¿Recuerda alguno algún pago que Pablo haya recibido por su trabajo? Azote, Azotes, cárcel, apedreado, naufragio, palo. persecución. ¿Sí? ¿Se imagina ustedes? Bienvenidos a la iglesia El Redil de Laureles. Bienvenido al servir de tiempo completo. Tenemos palo, piedra, señalamientos, nos vamos a juzgar, vituperar, encarcelamientos. Bienvenidos, nos vemos el próximo domingo. ¿Cuántos estaríamos aquí el próximo domingo? ¿Por qué? ¿Sí? Porque tal vez estamos por acá y por acá. Pablo recibió un pago, ¿sí? Y ese es el pago del que está hablando Pablo en Filipenses. ¿Qué ha recibido? Y ustedes lo ven, naufragios. Lo mordió hasta una serpiente en un paseo, no mentira, era un naufragio. Imagínese usted en la playa bronceándose y lo pica una serpiente, imagínense. ¿Cómo nos cuesta? A Pablo tenía un pago, ¿qué era el pago? Entonces dice, esta es mi defensa. Y aquí habla de la justicia del trabajo. Y aquí quiero tomar primero la justicia del trabajo de lo que todos hacemos. Y una de las cosas que yo recuerdo injustas, y ayer me puse hace unos días a mirar con mi esposa cómo era el salario cuando yo tenía 17 años. El salario en 1991. No, debí decir que el salario en el 2000 o algo así, ¿no? Para ver más jovencito. El salario en 1991 era de 52.000 pesos en Colombia. 52.000 pesos en Colombia. Entonces a mí un familiar me dio trabajo. Y me llevó a trabajar con todos a una bodega, ya a coteriar, ya a ayudar en esa bodega. Y yo tenía 17 años y yo estaba feliz porque iba a recibir mi primer sueldo. Pero como yo era menor de edad, no me podían hacer un contrato, era como una ayuda que me estaban haciendo. Y molí, y eso como yo no sabía, es que bolear cajas y todo eso, me enterraban las cajas por acá, golpeado, cansado. Llegaron unos containers, trabajamos horas. Cuando llegó el día del pago, yo llegué feliz a recibir el pago. Y a todos le dieron sus 52.000 pesos. Cuando yo llegué a mí en esa época me dieron 13.500 pesos. Y trabajé igual que todos. Igual. Y como buen hombre de 17 años, ¿qué creen que hice? Me puse a chillar. De la piedra. Me sentía abusado. Porque yo trabajé con todo mi corazón, con amor. Era mi primer trabajo. Yo estaba feliz trabajando ahí. Me sentí tan humillado. Llegué a mi casa. Ahora bien, lo interesante de todo es el que me contrató era el que iba a ser el esposo de mi hermano. Entonces yo no quería contarle a nadie. Pero solo le conté a la única mujer que es capaz de guardar un secreto y no contárselo a nadie más. A mi mamá. Yo no sé la mamá qué les pasa, pero las mamás me dicen, mamá, por favor, no le cuente a nadie. Y mamá mismo le contó a mi hermana y ellos se pegaron que hagan. Pelearon. Y ya le había prometido que se iban a casar, ¿no? Que no se casaban. Horrible. Pero es
la injusticia al que tu trabajo no sea valorado, que no tenga un pago justo. Por eso Pablo aquí habla del pago y nos dice, esta es mi defensa, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿Ustedes tienen derecho a comer y a beber? Sí, ahora no me digan, ay no hermano, yo no como y no bebo. No hermano, yo floto aquí en la iglesia, no. No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa. Uy, los solteros, amén hermano. ¿Tenemos derecho a ir con nuestras esposas de viaje? ¿Cierto? Como lo hacen los demás apóstoles, Cefas y los hermanos del Señor. No significa que Pablo estuviera casado. Estoy diciendo que no puede llevar a la señora y ganar los dos. Pablo era casado. No, no. Pablo está diciendo que en esa época era de costumbre que los apóstoles viajaran con sus esposas. ¿Sí? Y si no lo saben por qué, en el capítulo 6 nos dice, si no se acuerdan, el capítulo dice, no se separen demasiado tiempo esposos y esposas para no caer en tentación. ¿Cierto? Entonces ellos viajaban con sus esposas y les daban el dinero para que viajaran. Pero por alguna razón Pablo no tenía como ese beneficio y Bernabé tampoco. Y si Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos, ¿algunos se acuerdan qué hacía Pablo? Hacía tiendas, o sea que era un artesano, ¿sí? Era un artesano que hacía tiendas. Pero para Corintio, un maestro que hiciera eso con sus manos era vergonzoso para los que estaban ahí adentro. Porque recuerde que estos eran de cultura griega, y todo, que llegan a la iglesia, que creían en esos maestros, filósofos, que nadie eran intocables. Entonces ellos, por eso para ellos Apolos era como una persona más, wow, Apolos viene del seminario bíblico de Colombia, con una maestría, con un PhD. Entonces, y comienzan, es que es grandísimo. En cambio Pablo, imagina un artesano, un hombre que trabaja con sus manos, un obrero, y nos viene a nosotros aquí a predicar la palabra. No había justicia en la mente de los corintios. Y eso es muy preocupante. Y comienza a darnos unos ejemplos muy bonitos Pablo, del verso 7 para adelante. ¿Qué soldado presta servicio militar? ¿Sí? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Alguno acá le ha pasado eso? ¿A quién le ha prestado servicio militar? Sí, allá han prestado servicio militar y les tocaba pagarse el traje, las botas, todo, no, ¿cierto? Eso lo pagaba el gobierno. Pero si se les perdía una balita o cualquier cosa, eso sí les tocaba con calabozo ¿sí? o con las balas del amigo. Entonces uno cuando estaba dormido le acaba ir. ¿Sí? Pero ustedes tenían que, por su trabajo, dice, ¿qué agricultor planta un viñedo y no come sus uvas? ¿Aquí alguno es agricultor o tiene familia de agricultores o ha visto los campos? ¿Sí? Yo lo máximo que he hecho es cultivar comprar ¿cómo se llaman esos de espinitas? Un cactus, y se me murió. Entonces no conozco, pero los que han ido al campo, Jonathan, ahí sí puedo otra vez agarrar al pastor de ejemplo, Jonathan que ha ido al campo, y yo lo vi cuidar las vaquitas con mis propios ojos, y ordeñar y saber el campo. El trabajo del campo es duro. Y si menos usted por la mañana y que su gallinita de huevos y le digan a usted que usted no puede comer de los huevitos, o de su leche que usted no puede comer de esa leche. ¿Sí? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Entonces esto nos lleva ya al tiempo de los pastores y nos lleva a cómo los pastores pues cuidaban, ¿cierto? Ustedes creen que las pieles con las que se cubrían los pastores, ¿sí? y hacían sus saquitos y todo, ¿de qué serían? De sus ovejas. ¿De qué comían? De la leche de sus ovejas, y se alimentaban. ¿Tenían ese derecho, sí o no? Lo tenían. Ustedes en lo que están trabajando, queridos, hoy en día, ¿tienen derecho a comer de su sustento? ¿Cierto? Todos lo tienen, tenemos del derecho. ¿Sí? Y él dice, pero esto es del punto de vista humano. Del punto de vista humano. Pero dice, no lo dice también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. A nuestro contexto, ¿cómo creen qué es lo que significa esto que está diciendo? ¿Qué pasa con el buey? Estamos hablando de algo que sucede en el campo, cuando están arando la tierra y están cosechando. Que el animalito no le pone bozal para que vaya comiendo y tenga energía y tenga fortaleza para continuar
y se entusiasme el animalito y todo. No le quita. Entonces Pablo aquí hace como algo sarcástico y dice, no, eso lo dice porque el Señor está muy preocupado por los bueyes. Y Pablo les dice, ¿acaso se preocupa Dios por los bueyes en el 9, en el 10? ¿O lo dice más bien por nosotros? ¿Quiénes son esos nosotros? Los trabajadores de la palabra de Dios. ¿Sí? Es muy fácil ser de estos. Y verá a Jonathan acá, mire. Hola Jonathan, y chiquito, mire, todo chiquito. ¿Sí? Y no solo a él, sino a muchos. Es muy fácil para nosotros que a nosotros nos hagan justicia. Y es muy difícil que se le haga justicia a los que predican la palabra de Dios. Simplemente lo que hacemos es, como predica bonito, que entonces vamos a estar orando para que sea bendecido. Pero aquí Pablo va más profundo ahora. Es que esto no se habla de una plata, de un dinero. Se habla de la justicia también, de cómo estás, pastor. De cómo están los predicadores, de cómo están los que están dando su vida al servicio. De invitarlos a una cena, de amarlos. Pero los corintios tenían un grave problema de justicia. Y cuando tú tienes un problema de justicia, vamos a mirar adelante en la iglesia, es porque tenemos un problema con algo que no hemos entendido del Evangelio. Y lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces él dice, y continúa Pablo, sin embargo en el verso ya 12, si otros tienen derecho a este sustento, de parte de ustedes, ¿no tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho. Esa es la renuncia a sus derechos de Pablo. Pablo sabía que tenía derecho a eso, pero Pablo renunció, porque Pablo quería, de alguna manera, no ser tropiezo para otros. Pero era porque estaba hablándole también a una iglesia, ¿qué? Inmadura. Y antes de ir a nuestros pastores o los predicadores, los que sirven de tiempo completo, vayamos alrededor, al que te lava el carro, o a la que hace servicio en tu casa y te limpia tu casa, y a todos los que de las manos. Nosotros somos justos con los de afuera, hacemos justicia, somos justos adentro de la iglesia con nuestros hermanos, somos justos con los que están velando por nosotros, por nuestros pastores. A mí me ha costado, y sé que les debe costar a ustedes. Pero esto no es de acá de que hagan, aquí es algo más profundo. No nace de ustedes, nace de algo más profundo, ya lo vamos a ver. No saben que los que sirven, verso 13, no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo, y los que atienden el altar participan de lo que se le ofrece en el altar. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan del ministerio. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. ¿Cierto? Pero no he aprovechado. Mira, yo lamento y quiero pedir perdón públicamente por aquellos hombres que han utilizado el púlpito para llenar sus bolsillos, porque los hemos visto y los conocemos. Yo pido perdón cuando la iglesia no ha sido presentada de la manera que debe ser. Y ahí necesitan ustedes discernimiento en su corazón. Pero sé que muchísimos hombres que ustedes los conocen a su alrededor, pastores, evangelistas, los que vinieron de Estados Unidos, los que ayudan con su corazón, lo hacen sin quererse aprovechar de nada. Sin quererse aprovechar de nada. Midan los corazones. No es solo a los que predican y predican de tiempo completo, sino miren cómo lo están haciendo en su corazón. Si están ejerciendo un pastorado como dice Pablo en Filipenses, porque yo lo he hecho, yo lo he trabajado, me han visto, he llorado con las ovejas, he reído con ellas. Por ahí hay una frase que dice que pastor que no huele a oveja no es un pastor. Que luchemos. Mira que eso es una justicia diferente dentro de la iglesia.
Él renunció a sus derechos y él seguía trabajando. Y aquí vamos, ese es el primero, el pago. Pablo está hablando acá, yo merezco ese pago. Y ha tenido pagos de todos, de los dolorosos, pero también ha recibido bendiciones Pablo. Pero está hablando a una iglesia que no ama a Pablo, sino una iglesia que está solo mirando qué está pasando alrededor de ellos, quiénes son, cómo se ven. Segundo, primero el pago, el precio. Del 16 al 23, el precio que hay que pagar y el precio que tú necesitas entender de Pablo. Y dice, a partir del 16, sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio!, dice Pablo. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio voy a presentarlo gratuitamente, sin hacer valer mi derecho. ¿Predicar es una opción para Pablo? Predicar es una obligación. No es algo que está en las manos de él. Al encontrarse con Jesús, Pablo, a ser justificado por Jesús, a ser salvado por Jesús, ya no tenía qué más hacer. Era su responsabilidad, era su obligación. Es nuestra obligación. Los que están al servicio de la iglesia no están acá porque dijeron, eso es una buena, voy a mirar, ejecutivo, contador, pastor, vamos a mirar cuál me funciona. Es porque es casi una obligación, porque es algo donde se va a sufrir, donde se va a velar, donde se va a llorar por todos ustedes, donde realmente uno se preocupa por la iglesia. Entonces Pablo está diciendo acá, voy a presentarlo gratuitamente sin haber valido mi derecho. Dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo. Y aquí Pablo habla de una recompensa y un trabajo muy bonito que dice, para ganar a tantos. Dice, ¿qué? Para ganar a los demás se ha hecho como ellos. Eso es simplemente para que lo recuerden, ese pedazo de Pablo dice, me he hecho judío a los judíos que están bajo la ley, aunque yo no estoy como ley. Eso significa que Pablo, al predicar la palabra, se ponía en los zapatos del otro. Se ponía en los zapatos del otro, sabía qué había en el corazón de otros, entendía el corazón de los demás, no los juzgaba, sino entendía por qué los que estaban sujetos a la ley necesitaban del Evangelio. ¿Y por qué los que no estaban sujetos a la ley necesitaban el Evangelio? Y él se ponía en el zapato de los otros. Entonces él dice, yo estoy sujeto a ustedes, ¿sí? Y le ha costado un precio, el precio de ir a hablarle a una sinagoga, a un poco de personas que lo que querían era matarlo ya. Y se hacía como ellos porque él entendía la necesidad de los demás. La necesidad de estar sometidos bajo una ley y bajo sus propios méritos, de buscar ser agradados por Dios por lo bueno que yo soy. Y a los que no estaban bajo la ley, preocupados por el corazón de esos hombres y mujeres, porque ellos estaban preocupados y llevaban una carga de qué tengo que hacer para ser amado por Dios. Y les presenta un evangelio de justicia. El precio que él tiene que pagar y estar en los zapatos. Ese es el pago, el primero que vimos, el precio. Ahora vemos el premio. Y termina una analogía muy hermosa de Pablo. ¿No saben que una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Pablo aquí nos habla de deportes porque allá en Corintios se hacían unos juegos muy famosos, ¿sí? Y que hacían deportes, ¿sí? Y el premio que se les daba a los que ganaban, ¿saben qué era? Era un laurelcito que les ponían aquí en la cabecita. Pare de contar. No más, ese era lo que les ponían. Ese era el premio que ganaban. Para que por todo un año de prácticas y de ejercicio. Y él dice, corran, pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina.
Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, porque a los días ya ese laurel estaba más sequito y ya no había laurel. En cambio, nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Aquí Pablo dice que hay una carrera y hay una disciplina. Miren a los que les sirven, observen los que escuchan, los que sirven, los que los están amando en el servicio. Son disciplinados, ustedes ven que están corriendo la carrera. No es fácil, no es fácil. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Que ellos veían todo era a través de sus ojos y no lo veían a través de los ojos de Cristo. Para uno es muy fácil juzgar a la iglesia, ¿sí? Y decir un video vi, tenemos unas sillas, hay que pagar un arriendo, hay que hacer tantas cosas, hay que bendecir a los que están trabajando, hay que pagarles su salario. Pero para nosotros es muy fácil juzgar el trabajo que pensamos que es más fácil. Y no sé si a ustedes les ha pasado por la calle decir, oiga, ser pastor es fácil. Ah, qué trabajo tan fácil el de ser pastor. Eso de ser predicador, eso es, wow, eso de ser predicador, mejor dicho, eso de ser, mire, queridos, bienvenidos a la realidad. No es así. Batallamos cada día. Batallamos con la salud, batallamos con familia, batallamos con problemas, batallamos aún con nuestros propios corazones. Lloramos y sufrimos y nadie se da cuenta de eso, pero el Señor sí se da cuenta. ¿Qué le pasaba a la iglesia de Corinto? Y nos habla de un premio duradero, no temporal. ¿Por qué será que Pablo dice corran, 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 corran? No se detengan, corran, corran. Eso significa no se acomoden, no hagan esto. Corran, 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 corran para que las personas conozcan de Cristo, corran, luchen, prediquen el Evangelio, ayuden a los que están predicando el Evangelio, ayuden a la iglesia a soportarse y a sostenerse para ayudar a otros, no para llenar bolsillos, sino para llenar corazones de Cristo. Y si alguno de ustedes que están acá anhelan apostolado, anhelan ser predicadores de tiempo completo, aprenden a ser pastores, van a tener que tener un precio, ¿sí? Tiene un costo, un precio, un sufrimiento. Yo les cuento, vale la pena. Pablo lo dice, vale la pena. Porque nosotros aquí no termina. Nosotros tenemos un futuro maravilloso. Y allá vamos a estar, y si lo dudan, allá vamos a estar de fiesta con el Señor. Y allá vamos a estar cara a cara y podemos decir, Señor, corrí la carrera, corrí la carrera. Para terminar, ¿qué es lo que Pablo le está hablando a los corintios? La justicia no es la justicia del mundo. Yo no puedo ser justo cuando no entiendo que yo he sido justificado. Y quiero que Romanos nos diga algo. Romanos dice en Romanos 6:13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcan más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Iglesia, estamos llamados a ser justos, porque nosotros fuimos justificados. Dios nos hizo justos, nos cambió de posición, nos colocó de aquí a acá, al lado de Él. Por eso es que Él saluda a los corintios diciéndole, los santos. Somos justos en posición, pero como iglesia a veces no somos justos en la práctica. ¿Quién es el más justo? Jesús. Siendo Dios, no le importó venir y rebajarse a ser igual que nosotros. Hizo justicia, los colocó a un lado, les dio vestido nuevo, los hizo su iglesia. ¿Cómo está nuestro corazón hoy en justicia? ¿O será que no nos sentimos justificados? ¿Será que creemos que Jesús realmente no pagó por todo por mí? Él te hizo justicia. Es hora, iglesia, que hagamos
justicia, empezando por los del pueblo de Dios, por los que sirven, por nuestros hermanos y por los de afuera. Oremos. Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Doy la honra y la gloria solo a ti, Señor. Ayúdanos a entender el plan que tú llevaste en esa cruz, tu muerte, tu resurrección, tu regreso. Tú has sido justo con nosotros, Señor. Nos hiciste justos. Nosotros estamos bajo la ira y la ira de Dios, mas tú pagaste por nosotros y nos hiciste al lado tuyo, Señor. Y dices que ya no hay quien nos juzgue, ya somos declarados justos. No permitas que nos quedemos solo en una declaración de ser justos y que lo vivamos para nosotros, que seamos justos para con nuestras esposas, justos con nuestros hijos, justos con nuestros empleados, justos con nuestros jefes, justos con el que nos lava el carro, justos con el que nos sirve el café, justos con nuestros pastores, justos con los predicadores, justos con sus familias, que oremos por ellos, pero también que nos preocupemos con ellos, Señor. No queremos ser una iglesia donde nosotros estamos por encima de todos, sino que queremos ser una iglesia donde, Señor, nos ponemos en los zapatos de los otros. Señor, permítenos, Señor, entender que hay un pago, hay un precio y hay un premio para aquellos que dedican su vida a la predicación. Que los valoremos, que los amemos, Señor, y que oremos por ellos también, Señor. Que si alguno de aquí, Señor, está caminando en pos del servicio, Señor, completo a ti, Señor, sepa que va a ser difícil, va a ser doloroso, va a ser sacrificial, pero que tú, Señor, vas a velar por ellos y los vas a cuidar, Señor. Permítenos ser una iglesia donde la gente, las personas puedan ver la justicia de Dios en posición y en práctica, Señor. Gracias, Rey de Reyes y Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, porque queremos parecernos más a ti, Señor. Que no seamos una iglesia, Señor, que solo mira lo que quiere ver, que solo se preocupa por un corazón que es el propio, sino que vemos con los ojos de Cristo Jesús. Yo te bendigo, Señor, esta iglesia, bendigo a su pastor, Señor, bendigo a los que sirven, Señor, y que tú, Señor, hagas en esta iglesia y en las iglesias y en mi vida, Señor, lo que tengas que hacer para que manifestemos tu gracia y tu justicia a este mundo, Señor, que la necesita. Yo te honro y te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.